Bienvenidos a Cosmonovelas TV y a nuestro especial de martes de ratings y Notifarándula. La segunda temporada de la exitosa serie Amores que Engañan fue lanzada el pasado 3 de junio por Lifetime. Su primer episodio, protagonizado por Dana García y Carlos Ponce, que se titula Durmiendo con un extraño, fue todo un éxito. Recordemos que la serie consta de 12 episodios donde nos presentan la historia de mujeres en situaciones reales y cotidianas como el amor, la ilusión y la confianza, pero se tienen que ver enfrentadas a circunstancias que las llevan a vivir el dolor, la traición, la violencia y el desengaño. El segundo capítulo de Amores que Engañan, serie coproducida por Lifetime, VIP 2000 y Jahaira Films, se estrenará este sábado 10 de junio exclusivamente por Lifetime. Este nuevo episodio se titula La familia perfecta, que nos presenta la historia de Mariana, una mujer que aparentemente tiene un matrimonio perfecto, pero que es controlada económicamente por su marido, quien no le permite regresar a trabajar y le limita todo tipo de gastos. Cuando esta situación pone en peligro la vida de su hija, decide ponerle un alto y enfrentar la situación. El nuevo episodio tiene como protagonistas a Marjorie de Souza y Cristian de la Fuente. No te pierdas el segundo episodio de una serie donde las mujeres son las protagonistas. La actriz Cristina Liley, conocida por su actuación como Gabriela de Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, salió victoriosa en una nueva batalla contra el cáncer y se mostró muy entusiasmada tocando el campanazo de la victoria tras una larga y dura lucha contra esta enfermedad. Con esta noticia terminó un difícil ciclo en su vida y dio un gran paso para empezar uno nuevo. La artista fue diagnosticada con cáncer en 3 ocasiones, la primera de cuello uterino y las 2 siguientes de seno, este último descubierto en 2022. Cabe resaltar que Cristina siempre mostró cómo fue su proceso en redes sociales, en donde ha hecho testigo a sus miles de seguidores. Por este medio también ha recibido mensajes de apoyo que la ayudaron a superar los momentos difíciles. Para finalizar, Cristina mencionó que el apoyo de sus seguidores y de su familia ha sido de vital importancia durante este proceso y agradeció a quienes se han convertido en un pilar fundamental para sobrellevar de una mejor manera este duro padecimiento. Las audiencias en Telemundo siguen en una bajada sin freno. Ni la recién estrenada producción turca Secretos de Sangre ni Juego de Mentiras lograron hacerlos respirar. Ahora apuestan a la retransmisión de Betty en Nueva York. Recordemos que esta es una versión moderna de la exitosa telenovela colombiana Yo Soy Betty la Fea, que fue estrenada en 2019. Al parecer, Telemundo sigue haciendo cambios en su programación en busca de subir el rating. Primero sacó del horario estelar Juego de Mentiras, una de sus series originales de la cadena, y luego estrenó la serie turca Secretos de Sangre con un maratón de 2 horas que no les funcionó, y debido a sus bajos niveles de audiencia, la serie pasó a ser emitida a las 10 de la noche, y ahora sorprendió a la audiencia con el regreso de Betty en Nueva York, telenovela protagonizada por Elifer Torres y Eric Elías, que desde este pasado 5 de junio regresó al horario de las 9 de la noche. Miguel Varoni inició transformación para volver a interpretar a Pedro el Escamoso y su cambio de imagen que compartió en redes sociales dejó a todos sorprendidos. Seguidores de una de las telenovelas colombianas más exitosas de todos los tiempos están que no caben de la emoción con la noticia de su regreso a la televisión, pero esta vez con una nueva temporada. Se trata de Pedro el Escamoso, una historia cargada de romance y mucho humor
que encantó a los televidentes con cada uno de sus personajes, especialmente con el mujeriego empedernido Pedro Coral Tavera, personaje que lanzó al estrellato al talentoso actor Miguel Baroni. Parece ser todo un hecho luego de que el actor compartiera por medio de sus redes sociales la increíble transformación a la que se sometió con su nuevo look, para volver a dar vida a este icónico personaje, el más popular de su carrera. Las Estrellas estrenó con éxito la primera temporada de La Casa de los Famosos México el domingo 4 de junio con un especial donde el público tuvo la oportunidad de conocer al resto de los participantes que forman parte de La Casa de los Famosos. Cabe señalar que el programa es conducido por Galilea Montijo, Odalis Ramírez y Diego de Erice. Las galas dominicales del reality se emitirán a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Las galas de nominación podrán ser vistas los miércoles por Canal 5 a las 10 de la noche y el resto de galas también por el Canal 5 a las 10 de la noche los lunes, martes, jueves y viernes. El público podrá ver todo lo que sucede las 24 horas del día con las celebridades que forman parte de La Casa de los Famosos México a través del servicio de streaming ViX, pero para conectarse deberás tener una suscripción de pago. El polémico reality debutó por Las Estrellas con una audiencia promedio de 3.800.000 de televidentes, consolidándose como el programa más visto y el estreno de mayor audiencia del día domingo en lo que va del 2023. Nicandro Díaz, productor de exitosos melodramas como Mi camino es amarte y Mi fortuna es amarte, presentó su nuevo proyecto encabezado por Mayrín Villanueva, Eduardo Yáñez y Marjorie de Sousa. Este nuevo melodrama de Televisa se titula Golpe de Suerte y mezclará el drama y la comedia. Esta nueva telenovela está basada en la exitosa historia chilena de 2018, Si yo fuera rico. En ella se narra cómo cambia la vida de 3 personas luego de ganar un codiciado premio de un juego de azar. Golpe de Suerte inicia grabaciones el próximo 10 de julio y se estrenará por Las Estrellas en el mes de octubre, cuando finalice la producción de Rosy Ocampo Vencer la culpa. También fueron presentados como parte del elenco Gonzalo García Vivanco, Eva Cedeño, Michelle González, Daniela Martínez, Carlos Said, Horacio Pancheri y Diego Escalona. La telenovela colombiana Ventino, El precio de la gloria, protagonizada antagónicamente por Carolina Gómez y donde también participan José Ramón Barreto, Catherine Vélez, Sandra Reyes, Miguel González y las integrantes del grupo musical Ventino, Natalia Afanador, María Cristina de Ángulo, Camila Esguerra y Olga Lucía Vives, llega a la plataforma de streaming Netflix este mes de junio. La historia de drama y música tuvo una discreta audiencia en su paso por Colombia, pero se espera que en la plataforma logre cautivar al público, como ha sucedido con todas las telenovelas colombianas que llegan a dicha plataforma y que terminan por convertirse en todo un fenómeno. El lanzamiento mundial de la telenovela colombiana es el próximo 28 de junio en Netflix. Nos enteramos que la superserie de época El Conde, Amor y Honor llegará por fin a las pantallas de Telemundo en el mes de agosto. La producción, que tiene como protagonistas a Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, estrenará en el horario de las 10 de la noche en sustitución del dramaturgo Secretos de Sangre. Importantes talentos de la talla de Chantal Andere, Sergio Sendel, Marjorie de Sousa, Elena Rojo, Omar Fierro, Roberto Romano y Erika de la Rosa también forman parte del ambicioso proyecto que muchos televidentes esperan con ansias.
El actor Fernando Colunga se encuentra en negociaciones con Televisa para interpretar el controversial personaje Enrique de Martino, el mismo que don Ernesto Alonso interpretó en el año 1983 en la telenovela El Maleficio, uno de sus mayores éxitos en su carrera. Aunque otro de los actores que también se ha mencionado para este personaje es Guillermo García Cantú. Cabe resaltar que aunque su nombre ha sonado con fuerza en redes sociales, esto aún no ha sido confirmado por la producción. Todo indica que si se llega a un acuerdo con Fernando Colunga, él sería el nuevo rostro de Enrique. Por otro lado, las pruebas para formar el elenco continuarán los próximos días y muy pronto conoceremos más detalles de este nuevo proyecto. Venga la Alegría está de celebración con la llegada de sus nuevos conductores Jimena Longoria, Quique Mayagoitia y Lucelena González. Este pasado lunes 5 de junio inició una nueva etapa en Venga la Alegría con la llegada de estos tres nuevos conductores, quienes llegaron con gran energía para conquistar al público y quienes se suman al equipo ya conformado por Sergio Sepúlveda, Laura G, Mauricio Barcelata, El Capi Pérez y Cristal Silva. El matutino se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Azteca 1. Después de 4 años, el regreso de Chilevisión a las teleseries ya está cada vez más cerca. Muy pronto llega Dime con quién andas, una fascinante producción que promete encantar al público. Chilevisión vuelve a apostar en el género de las teleseries con una nueva historia que se promociona en pantalla como en redes sociales. Dime con quién andas es la primera teleserie chilena que se transmitirá en paralelo en el país por Chilevisión y en toda Latinoamérica a través de Paramount Plus, lo que apunta a elevar la vara de las teleseries chilenas. Para la realización de este exigente proyecto, Paramount y Chilevisión convocaron a Rio Studios, productora del actor Pablo Díaz, que creó un nuevo diseño de producción y trabajó con equipo mixto del mundo de la televisión y del cine. La inédita ficción de Rio Studios se centra en una mujer que tras ser involucrada por su marido en una estafa, debe reinventarse desde cero en lo laboral y también en lo personal. La telenovela tiene como protagonistas a María Elena Suet, Cristian Arriagada, Cristian Riquelme y Claudia Di Girolamo. El tráiler oficial de la divertida comedia para toda la familia ya está disponible. Ahora iniciamos con la segunda parte de nuestro especial. Iniciamos con los ratings de Estados Unidos de Univision y Telemundo.
Estos fueron los ratings del 29 de mayo al 2 de junio. En Univisión, El Unitario, La Rosa de Guadalupe registró un promedio durante la semana de 1 millón de televidentes. El programa registró una audiencia igual a la semana pasada. La telenovela de Univisión Perdona Nuestros Pecados, protagonizada por Oka Giner y Emanuel Palomares, registró en sus últimas semanas un promedio de 1.200.000 de televidentes. La telenovela de Univisión El Amor Invencible, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró un promedio de 1.300.000 de televidentes. La telenovela turca de Univisión, Mujer, registró un bajo promedio de 900.000 de televidentes. La segunda temporada del reality de cocina Top Chef VIP de Telemundo registró en sus 2 horas de emisión un bajo promedio de 850.000 espectadores. La telenovela turca de Telemundo Secretos de Sangre, que se estrenó el martes 23 de mayo, registró en sus capítulos de 2 horas un discreto promedio de 700.000 televidentes, una semana de baja audiencia para la cadena Telemundo. Como podemos ver, ninguna producción de su franja estelar logró llegar al 1.000.000 de espectadores. Continuamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca. Estos fueron los ratings del 29 de mayo al 2 de junio. El Unitario, como dice el dicho, registró un promedio de 2.300.000 de televidentes. El programa registró más audiencia que la semana pasada. La telenovela Perdona Nuestros Pecados, protagonizada por Oka Giner y Emanuel Palomares, registró en su semana final un promedio de 3 millones de televidentes y su capítulo final, emitido el viernes 2 de junio, registró 3.100.000 de televidentes. El seriado La Rosa de Guadalupe registró un buen promedio de 3.200.000 de televidentes. El Unitario continúa en el gusto del público, ocupando los primeros lugares de la tabla del top 10 de lo más visto en México. La telenovela Pienso en ti, protagonizada por Dulce María y David Cepeda, registró en sus últimos capítulos un promedio de 3.100.000 de televidentes. La telenovela El Amor Invencible, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró en sus capítulos finales un promedio de 3.700.000 de televidentes. La ficción de Juan Osorio continúa como la producción más vista en la televisión mexicana.
El reality de competencia deportiva extrema Survivor México de Azteca 1 registró un bajo promedio de 950,000 televidentes. El programa registró menos audiencia que en su semana de estreno. La cuarta temporada del reality de competencia deportiva extrema Reto 4 Elementos del Canal 5 registró en su semana final un promedio de 900,000 de televidentes. La tercera temporada del unitario de suspenso Un Día para Vivir de Azteca 7 registró un promedio de 800,000 de televidentes. El programa de Azteca 1 presentado por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, registró un promedio de 1.100.000 de televidentes. En Azteca 1, la repetición de la telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 950,000 de televidentes. En las tardes por las estrellas, la telenovela Eternamente Amándonos, producción protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho, registró un promedio de 2.600.000 de televidentes. Seguimos con los ratings de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. Estos fueron los ratings del 29 de mayo al 2 de junio. El reality de Caracol Desafío de Box en su temporada 19, conducido por Andrea Serna, registró un promedio de 10 puntos de rating. La telenovela de Caracol Ventino El Precio de la Gloria, protagonizada por Carolina Gómez y José Ramón Barreto, registró en sus últimos 2 capítulos un promedio de 6,5 puntos de rating. La nueva telenovela de Caracol Romina Poderosa, protagonizada por Juanita Molina y David Palacio, registró en sus primeros capítulos al aire un promedio de 6 puntos de rating. La repetición de la telenovela de Caracol La Gloria de Lucho, protagonizada por Enrique Carriazo y Verónica Orozco, registró un bajo promedio de 3 puntos de rating. El reality de cocina MasterChef Celebrity Colombia 2023 del canal RCN registró en su primera semana al aire un discreto promedio de 6,5 puntos de rating. La telenovela de RCN Ana de Nadie, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 7,8 puntos de rating. En la actualidad, Ana de Nadie es la telenovela más vista por los colombianos. La repetición de la telenovela de RCN Correo de Inocentes, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, registró un promedio de 3 puntos de rating. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol, Yusuf, Una promesa de amor, registró un promedio de 5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol Tierra Amarga registró un promedio de 4 puntos de rating. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN registró un promedio de 3,5 puntos de rating. Ahora finalizamos con los ratings de Chile del canal Mega. Estos fueron los ratings del 29 de mayo al 2 de junio.
La telenovela de Mega como La vida misma, protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz, registró un promedio de 14 puntos de rating. La telenovela de Mega Hijos del Desierto, protagonizada por Gastón Salgado, Jorge Arecheta y María José Weigel, registró en su semana final un buen promedio de 15 puntos de rating. La telenovela de Mega Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 12 puntos de rating. Así finalizamos este especial de Martes de Rating. Gracias por estar presente. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos.